¿Sentís que tu matrimonio se está desmoronando lentamente? ¿Te cuesta reconocer a la persona con la que alguna vez compartiste sueños, abrazos y promesas? Te encontrás orando, llorando, buscando respuestas, pero todo parece empeorar. Y si te dijera que no es el final, sino el umbral de una restauración divina que va más allá de lo que podés imaginar, y si te dijera que Jesús te quiere enseñar cómo restaurar tu matrimonio, que hay un principio espiritual oculto, una verdad sagrada, un poder celestial reservado solo para quienes no se rinden, y que ese poder puede comenzar a operar en tu vida hoy, en este mismo momento. Aunque todo parezca roto, aunque las palabras se hayan vuelto gritos, aunque el amor se haya enfriado, aunque la distancia se haya instalado, no está todo perdido. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es un consejo humano, ni una receta mágica, ni una terapia rápida. Es una enseñanza espiritual directa del corazón de Jesús. Una revelación que muy pocos conocen, pero que tiene el poder de restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Porque la verdad es esta: el matrimonio no fue creado por el hombre, fue establecido por Dios. Y lo que Dios une, solo Dios puede verdaderamente restaurar. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte hoy. En los próximos minutos vas a embarcarte en un viaje de redescubrimiento. Vamos a sumergirnos en pasajes que revelan cómo Dios actúa en medio del conflicto, cómo Jesús responde al dolor con compasión, cómo el amor verdadero puede ser resucitado, incluso cuando ya parece muerto. Pero también vamos a enfrentarnos a verdades profundas, porque la restauración comienza con una decisión valiente: permitir que Dios intervenga. Y cuando Él interviene, nada vuelve a ser igual. Hoy te vas a dar cuenta de que muchos de los ataques contra tu matrimonio no son simples desacuerdos humanos, sino batallas espirituales disfrazadas de rutina, de orgullo, de heridas no sanadas, de palabras no dichas, de silencios que duelen más que los gritos. Y en este video vas a aprender a discernir esos ataques, a enfrentarlos con la armadura de Dios y, sobre todo, a orar con autoridad por tu hogar, porque Jesús no es solo el salvador de tu alma, es el restaurador de tu casa. Él no vino solo a darte vida eterna, vino a redimir todo lo que te fue arrebatado, y eso incluye tu relación, tu pacto, tu historia. Te prometo que si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué todo esto está pasando. Vas a descubrir principios bíblicos que no te enseñaron ni en la iglesia ni en ningún libro. Vas a identificar las raíces invisibles de la destrucción y vas a recibir las herramientas espirituales para reconstruir, ladrillo por ladrillo, tu matrimonio con la ayuda del cielo. Te hago una invitación con el corazón en la mano. Comenta ahora mismo la frase: Jesús puede restaurar lo que el mundo dio por perdido. Al hacerlo estás activando tu fe, estás poniendo por escrito tu compromiso con esta verdad, estás sembrando en lo espiritual una semilla que dará fruto, y estás dando un testimonio que otras personas también necesitan leer. También te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal, porque cuando lo haces, estás empujando esta palabra hacia otras familias, otros matrimonios que hoy están al borde del divorcio, que hoy están siendo atacados por el enemigo. Estás siendo parte activa de la restauración de muchos hogares, aunque no los conozcas. Y si ya lo hiciste, te bendigo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por apoyar este ministerio. Gracias por hacer de este canal un faro para tantos que no tienen iglesia cerca, que no tienen con quién hablar, que necesitan escuchar lo que Dios les quiere decir. Y hay algo más, la penúltima enseñanza que te voy a compartir en este video puede contener la llave espiritual que abra la puerta del perdón, que derrumbe el muro del resentimiento, que traiga de vuelta
el amor perdido. No te la podés perder. Así que ahora toma aire, deja de lado todo lo que estés haciendo, silencia tu entorno. Este es un momento sagrado, una conversación íntima entre Dios y vos, porque lo que está por comenzar no es un simple estudio bíblico, es el inicio de tu restauración. Comenta paz en Cristo si estás listo para recibir esta palabra. Y ahora sí, vamos a comenzar. 2. El primer milagro de Jesús. Cuando el agua se transforma en vino y el amor se renueva, todo comenzó en una boda. Un momento de alegría, de celebración, de unión. Un día que simboliza la esperanza del amor eterno. Y es en ese contexto donde Jesús decide hacer su primer milagro. No fue en un templo, no fue en una sinagoga, no fue sanando a un enfermo ni expulsando a un demonio, fue en un matrimonio, un hogar naciente, una fiesta en riesgo. Y ahí Jesús manifestó por primera vez su gloria. Y esto nos revela una verdad poderosa. Jesús se interesa por tu matrimonio, se interesa por lo cotidiano, se interesa por lo íntimo. En Juan capítulo 2 encontramos esta historia. Durante la boda en Caná de Galilea, el vino se termina. Un símbolo fuerte, porque el vino representa la alegría, la celebración, la dulzura de la unión. Y cuando el vino falta, es señal de que algo se rompió, de que la esencia de la fiesta se ha ido, de que lo que debía ser gozo se convirtió en vergüenza. Así también ocurre en muchos matrimonios. Todo comienza con alegría, con ilusión, con vino, pero con el paso del tiempo ese vino se acaba y queda el vacío, la incomodidad, la decepción. Las conversaciones que antes fluían se enfrían. Las miradas que antes se buscaban se esquivan. La fiesta se apaga y todo parece ir cuesta abajo. Pero justo cuando todo parece perder sentido, María se acerca a Jesús y le dice, «No tienen vino». Juan 2:3. Y esa frase, tan simple, es también una oración, una intercesión, un grito disfrazado de observación. Y acá hay algo, clave para tu restauración. Cuando tu matrimonio se queda sin vino, cuando el amor parece haberse acabado, cuando ya no sabes qué hacer, tenés que ir a Jesús y tenés que decirle la verdad, aunque duela. Señor, ya no hay vino. Ya no hay dulzura, ya no hay ternura, ya no hay conexión, ya no hay alegría. Jesús escucha. Y aunque en un primer momento responde, aún no ha llegado mi hora, eso no significa que no vaya a actuar. Porque hay una lección de fe en todo esto. Aunque no veas acción inmediata, tu oración no fue ignorada. Aunque parezca que Dios está en silencio, Él ya está preparando el milagro. Aunque creas que todo terminó, el cielo está gestando una transformación. Luego María les dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Juan 2:5. Y este es otro principio vital. La restauración del amor no ocurre con pasividad, ocurre con obediencia, con atención a las instrucciones divinas, con disposición a hacer lo que Jesús diga, aunque no tenga sentido al principio. Jesús les pide que llenen de agua 6 tinajas de piedra, agua, no vino. Y es ahí donde lo sobrenatural comienza, porque Jesús transforma lo ordinario en algo glorioso, transforma lo que no tenía sabor en lo mejor de la fiesta. El maestro de ceremonias, al probar el vino nuevo, dice algo que resume toda esta enseñanza. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan 2:10. ¿Lo entendés? Jesús no solo restauró el vino perdido, trajo uno mejor. No volvió al punto de inicio, superó el inicio, no reactivó lo viejo, creó algo nuevo. Y eso es lo que Él quiere hacer en tu matrimonio. No solo devolverte lo que tenías, sino darte algo que nunca tuviste, un amor más maduro, una conexión más profunda,
una unidad más firme, un vino nuevo. Este milagro enseña que Jesús quiere estar en tu hogar, quiere ser parte de tu historia de amor, quiere entrar en lo cotidiano, en lo emocional, en lo íntimo. Y donde Él es invitado, lo que falta se multiplica, lo que se acaba se restaura, y lo que parecía perdido renace con gloria. Si sentís que en tu relación ya no hay vino, que todo se volvió rutina, dolor, resentimiento o silencio, hoy es el día de invitar a Jesús otra vez. Hoy es el día de decirle: Señor, no tengo más vino, pero confío en tu palabra. Dime qué hacer, y yo lo haré. Y Él va a responder. Va a darte instrucciones claras. Quizás te pida que llenes tu corazón con agua de perdón, o que vacíes las tinajas del orgullo, o que prepares el ambiente con oración. Pero si obedeces, vas a ver el milagro. Porque el amor, cuando es tocado por Jesús, nunca vuelve a ser igual. Este es el segundo principio de este mensaje. Cuando el amor se acaba, Jesús puede traer algo mejor. Y si lo invitas a entrar, si obedeces su voz, si le entregas el agua de tus lágrimas, Él puede transformarlas en vino de celebración. Y lo que hoy es vergüenza, mañana puede ser testimonio. 3. Oseas y Gomer, cuando el amor de Dios enseña a permanecer y perdonar lo imperdonable. Hay historias en la Biblia que son tan profundas, tan intensas, tan humanas y a la vez tan divinas, que no se pueden leer a la ligera. Una de ellas es la historia del profeta Oseas y su esposa Gomer, un matrimonio que no encaja en lo ideal, que no se ajusta a los moldes religiosos, que parece, desde el principio, condenado al fracaso. Y sin embargo, fue usado por Dios para mostrarnos algo que la mayoría de los matrimonios necesita hoy. Un amor que no se rinde, un pacto que no depende de la perfección del otro, una fidelidad que nace del cielo y no de la conveniencia. Dios le habla a Oseas y le dice algo desconcertante. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Oseas 1:2. No es un consejo matrimonial, es un mandato profético. Oseas debía casarse con una mujer que no iba a serle fiel, que iba a herirlo, que iba a abandonarlo. ¿Por qué? Porque Dios quería que su vida fuera un reflejo de cómo Él ama a su pueblo, incluso cuando éste le es infiel. Oseas representa a Dios. Gomer representa al pueblo. Y al mismo tiempo representan algo más cercano a nosotros. El esposo y la esposa que atraviesan el dolor de la traición, del rechazo, de la distancia emocional y física. Gomer abandona a Oseas. Se va con otros hombres. Persigue placeres, seguridades falsas, promesas vacías, y Oseas queda solo, herido, ridiculizado, su matrimonio hecho pedazos, su corazón en carne viva. Cualquiera en su lugar hubiese dado por terminado el vínculo, pero Dios le habla otra vez, y lo sorprendente es lo que le pide. Ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Oseas 3:1. Ve otra vez. Esas palabras pesan, porque no es fácil volver a amar después del dolor. No es natural volver a abrir los brazos cuando la herida aún sangra. No es humano extender misericordia cuando lo que se quiere es justicia. Y sin embargo, ese es el amor que restaura. El amor que no nace de la emoción, sino del pacto. El amor que no se basa en lo que el otro merece, sino en lo que Dios está obrando. Oseas va, busca a Gomer, y cuando la encuentra, ella está reducida a una esclava. Es comprada como una mercancía. Su valor fue reducido a monedas, y entonces Oseas hace algo que estremece, paga el precio por ella. La redime, la recupera, la cubre de nuevo con su amor. ¿Y qué tiene que ver esto con tu matrimonio? Todo.
Porque muchas veces, en las crisis conyugales, uno de los dos, o ambos, llega a un punto de desgaste tal que ya no ve al otro como compañero, sino como enemigo. La herida se vuelve más grande que el pacto. La frustración eclipsa la promesa. La memoria de lo que fue se distorsiona con el dolor de lo que es. Pero Dios te muestra en Oseas un modelo diferente, un amor que no se apoya en el sentimiento del momento, un perdón que no se da solo cuando el otro lo merece, una decisión de restaurar incluso cuando la lógica dice ya no vale la pena. Porque hay momentos en que el matrimonio pasa por el valle, por el desierto, por el abandono, por la traición, pero es ahí, justamente ahí, donde el amor de Dios quiere manifestarse, no como teoría, no como discurso, sino como poder que sostiene lo que el mundo ya dio por perdido. Gomer representa a todo aquel que ha fallado, que ha herido, que se ha alejado, pero también representa al que necesita ser perdonado para volver a amar. Y Oseas representa al que, aún sufriendo, elige obedecer a Dios, elige amar con el amor del cielo, elige reconstruir lo que fue derribado. Este tipo de restauración no ocurre sin oración, no ocurre sin lágrimas, no ocurre sin una entrega profunda al Espíritu Santo, pero ocurre, y cuando ocurre es gloriosa, porque no se trata de volver a como era antes. Se trata de edificar algo nuevo, más fuerte, más real, más lleno de gracia. Este es el tercer principio de este mensaje, que el amor que sana un matrimonio herido no es el amor humano, es el amor de Dios fluyendo a través de personas quebradas pero dispuestas, dispuestas a perdonar, dispuestas a regresar, dispuestas a creer que si Dios no terminó la historia, entonces todavía hay esperanza. Y si sentís que vos sos Gomer, que heriste, que fallaste, que te fuiste, hoy podés volver. Y si sentís que sos Oseas, que amaste y no fuiste correspondido, que esperaste y no viste fruto, hoy podés orar por fuerza para permanecer, porque lo que Dios unió, Él también puede restaurar. Aunque haya dolor, aunque haya grietas, aunque haya lágrimas, el perdón no es una debilidad, es un arma espiritual, y el amor que viene del cielo no se agota, puede doler, pero no se extingue, y cuando es puesto en manos del Señor, se convierte en instrumento de redención. Así como Oseas restauró a Gomer, así también Jesús quiere restaurar tu matrimonio. 4. La mujer sorprendida en adulterio, cuando la misericordia restaura lo que el juicio quiere destruir. La escena es tensa, la multitud se agolpa, los rostros están llenos de ira, de escándalo, de moralidad enfurecida. Traen a una mujer, no cualquier mujer, una sorprendida en adulterio. Fue atrapada, juzgada, humillada y arrastrada públicamente ante Jesús. La ponen en medio, expuesta, vulnerable, condenada por todos, menos por aquel que tiene la autoridad suprema para juzgar. Y allí, frente al Hijo de Dios, el amor herido y el juicio humano se encuentran cara a cara. Los fariseos la colocan como un trofeo de su supuesta justicia. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Juan 8:4-5. Lo que buscan no es justicia, es una trampa. Quieren atrapar a Jesús, usan el pecado de otro para probar la pureza de aquel que no tiene pecado. Pero Jesús no responde de inmediato, no grita, no acusa, no se suma al escándalo, se agacha y escribe en la tierra. Nadie sabe qué escribió. Y tal vez esa sea la enseñanza más poderosa. Cuando todos gritan, Dios escribe. Cuando todos acusan, Jesús observa. Cuando el mundo apunta con el dedo, el cielo mira el corazón. Insisten, le presionan, y entonces Jesús se levanta y pronuncia una frase que hasta hoy hace temblar al alma.
El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. El silencio cae como un manto, y uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, dejan caer las piedras. Y se van. Jesús se queda solo con ella. La mujer, todavía temblando, no sabe qué esperar, y entonces Él le habla. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde, ninguno, Señor. Y Jesús declara, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, 10, 11. Este pasaje no es solo sobre perdón, es sobre restauración, sobre lo que Dios hace con quien falló, pero se encuentra con su misericordia. Y ahora pensemos en tu matrimonio, en las veces que uno falló, en las heridas que aún sangran, en las palabras que fueron piedras arrojadas sin pensar, en los juicios que se pronunciaron en medio de la desesperación. ¿Cuántas veces, en una crisis matrimonial, hemos actuado como los fariseos, con el dedo listo para acusar, con la piedra preparada, con el corazón endurecido por la herida? Pero Jesús te invita a mirar esa escena y a entender algo profundo. La restauración no comienza con justicia, comienza con misericordia, no con el castigo, sino con el perdón, no con la condena, sino con la oportunidad. En todo matrimonio llegan momentos donde uno de los dos se equivoca, o ambos, momentos en los que la fragilidad humana sale a la luz, y ahí se decide el rumbo, o se destruye con piedras de juicio, o se reconstruye con palabras de gracia. Jesús no le dice a la mujer, lo que hiciste está bien. No, le dice, no peques más. Porque la misericordia no es permisividad, es una puerta abierta a la transformación. Es la oportunidad que el alma necesita para volver a respirar, para volver a creer que aún hay esperanza. Y en el contexto del matrimonio, esto es fundamental, porque el perdón mutuo es la base del pacto, porque amar también es cubrir, es restaurar al caído, es levantar al que tropezó. ¿Y vos? ¿Estás sosteniendo una piedra en la mano contra tu pareja? ¿Estás esperando el momento de decir, yo tenía razón? ¿Estás repasando el error una y otra vez en tu mente, alimentando el resentimiento? Jesús hoy te invita a soltar esa piedra, a mirar con compasión, a entender que el mismo amor que te perdonó es el que quiere fluir a través tuyo para restaurar a quien tenés al lado, porque hay palabras que matan más que piedras y hay silencios que hieren más que gritos. Pero también hay palabras que sanan y silencios que abrazan, y cuando el perdón reina, la restauración comienza. El matrimonio no se destruye por errores, sino por falta de gracia. Este es el cuarto principio de este mensaje, que para restaurar un matrimonio herido, necesitas hacer lo que Jesús hizo con la mujer, no negar el error, pero sí cancelar la condena. No minimizar el pecado, pero sí maximizar la misericordia. Y desde ahí, empezar de nuevo, porque cuando el juicio se detiene, el amor puede respirar otra vez. Y cuando la piedra cae al suelo, las manos quedan libres para abrazar, para curar, para reconstruir, para volver a amar. 5. El hijo pródigo. Cuando el regreso al corazón del padre restaura el amor en el hogar, un hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos, el menor, se cansó de esperar. Se hartó de las reglas, de la rutina, de la vida familiar. Y un día, sin previo aviso, se acercó al padre y le dijo, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Lucas 15:12. No pidió permiso. No expresó gratitud. Simplemente exigió. Y eso, en una cultura como la de aquel tiempo, era un golpe al corazón del padre, porque pedir la herencia en vida era desear la muerte del progenitor, era decir, no me importás, solo quiero lo tuyo. Y sin embargo el padre accede,
reparte los bienes, deja ir al hijo, no por debilidad, sino por amor. Un amor que no obliga, un amor que respeta el libre albedrío, aunque duela. El hijo se va y lo malgasta todo, vive desenfrenadamente, pierde el control, y cuando lo pierde todo, el dinero, los amigos, la dignidad, termina deseando comer lo que comen los cerdos. Es en ese momento, en el fondo del pozo, donde ocurre algo poderoso, y volviendo en sí, Lucas 15:17. Esa frase encierra el principio de toda restauración verdadera. El cambio no empieza afuera, empieza adentro. No comienza cuando la situación mejora, sino cuando la conciencia despierta. El hijo se da cuenta, recuerda el rostro del padre, la casa, la paz, y decide volver, no como hijo, no esperando un lugar de privilegio, sino simplemente como un siervo, humillado, consciente de su error, sin excusas, y mientras él camina hacia la casa, el padre lo ve desde lejos, porque nunca dejó de esperarlo, porque su mirada seguía buscándolo, porque su amor nunca se fue, solo aguardaba el momento del regreso. El padre corre, no espera en la puerta, no exige explicaciones, no interroga, corre, lo abraza, lo besa, lo cubre, le devuelve la dignidad, el anillo, el vestido, el calzado, y manda a hacer fiesta, porque el que estaba muerto ha revivido, el que se había perdido ha sido hallado. Esta parábola es mucho más que la historia de un hijo rebelde. Es la historia de cada uno de nosotros. Es la historia de muchos matrimonios, de muchas parejas donde uno se aleja, donde uno se pierde, donde uno se olvida del valor del hogar. Y también es la historia de un padre que espera, que no cierra la puerta, que no apaga la luz, que mantiene encendido el fuego de la esperanza. En muchas relaciones hay uno que en algún momento se convierte en el pródigo, se aleja emocionalmente, se desconecta espiritualmente, se pierde en distracciones, en tentaciones, en frialdades, y deja al otro esperando, orando, luchando. Pero esta historia muestra que siempre existe la posibilidad de regresar, que ningún error es tan grande como para agotar el amor del Padre, que ningún alejamiento es definitivo si hay humildad y un corazón arrepentido. Y del otro lado hay quienes están en el lugar del Padre, esperando, llorando en silencio, conteniendo el juicio, sosteniendo el hogar. Dios hoy te dice, si vos estás en el lugar del Padre, seguí esperando con fe, seguí amando con firmeza, porque mi espíritu puede hacer que el pródigo vuelva en sí. Y si sos el pródigo, el que se alejó, el que hirió, el que se equivocó, Dios no te condena, te espera. Y cuando das el primer paso de regreso, Él corre hacia vos, y no te recibe con reproches, te recibe con restauración. Este es el quinto principio de este mensaje, que la restauración matrimonial muchas veces comienza con un corazón que vuelve en sí, con una rendición humilde, con una decisión sincera de regresar. Y cuando eso ocurre, el amor de Dios no solo cubre la falta, sino que restablece la dignidad, resucita lo que estaba muerto y convierte las ruinas en un nuevo comienzo. Volver no es vergüenza, es valentía. Esperar no es debilidad, es fe. Y cuando ambos se rinden al Padre, el hogar que parecía perdido puede convertirse en el escenario del mayor milagro, el regreso del amor, el abrazo que lo cura todo, la fiesta que vuelve a sonar y la paz que vuelve a habitar. 6. Abigail y Nabal, cuando la sabiduría de uno salva a toda la casa. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, encontramos una historia poco mencionada, pero profundamente reveladora sobre los conflictos dentro del hogar y el poder de la sabiduría para evitar la destrucción.
Es la historia de un matrimonio disfuncional, de un hombre necio y una mujer sabia. Un hogar que estaba al borde del juicio, pero fue rescatado por la sensibilidad espiritual de quien decidió actuar con humildad, con fe y con inteligencia divina. Nabal era rico, tenía tierras, ovejas, ganados, pero su corazón era duro, orgulloso y desagradecido. David, antes de ser rey, estaba escapando de Saúl y había protegido a los pastores de Nabal en el desierto sin pedir nada a cambio. Luego, en un gesto de paz, David le envió un mensaje respetuoso, pidiéndole provisiones. No exigía, pedía, pero Nabal respondió con desprecio, con altivez, con rechazo. «¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí?», dijo Nabal. «¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son?» Primera Samuel 25, 10, 11. Sus palabras no solo fueron groseras, fueron provocadoras. Y David, al enterarse, se enojó profundamente, tan profundamente que armó a sus hombres y juró vengarse. «Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. De todo lo que tiene, no le dejaré cosa alguna de aquí a mañana». Primera Samuel 25, 21, 22. David, el ungido de Dios, estaba por cometer una locura en un momento de ira. Y aquí es donde aparece Abigail, la esposa de Nabal. Una mujer prudente, con discernimiento espiritual, con valentía. Ella no esperó a que su esposo reaccionara. No se quedó de brazos cruzados. Tampoco se puso de su lado para justificar su necedad. Tomó decisiones. Preparó alimento. Montó un asno y salió al encuentro de David. Sola, con humildad, con sabiduría, con una palabra que desactivó la furia. Cuando se encontró con David, se bajó del asno, se postró ante él y le dijo: «Señor mío, no hagas caso de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Ahora, pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre». Primero Samuel 25, 25, 26. Abigail no solo ofreció provisiones, ofreció una palabra profética. Le recordó a David quién era. Lo levantó espiritualmente. Le evitó cargar con sangre inocente, y por su intervención toda su casa fue salvada. Un acto de sabiduría evitó una masacre. ¿Cuántos matrimonios hoy están al borde de un colapso porque uno de los dos está actuando como Nabal? Con dureza, con desprecio, con egoísmo, con palabras hirientes. ¿Y cuántos hogares podrían ser salvados si del otro lado se levanta un espíritu como el de Abigail? No para ser cómplice del pecado, sino para ser instrumento de restauración. Abigail no fue sumisa en el sentido de quedarse callada. Fue valiente, fue proactiva, fue canal de paz, y Dios la honró. Días después, Nabal murió, y David, reconociendo su valor, la tomó como esposa. Pero más allá del desenlace, la enseñanza para los matrimonios es clara. Una sola persona que camina con Dios puede cambiar el destino de toda una familia. Una sola boca sabia puede detener una tormenta. Una sola actitud humilde puede impedir una destrucción. No siempre los dos están listos al mismo tiempo. No siempre los dos maduran a la par. No siempre los dos escuchan a Dios con la misma claridad. Pero si uno de los dos se dispone, como Abigail, Dios puede obrar, Dios puede intervenir, Dios puede frenar el juicio, abrir un nuevo camino y restaurar lo que parecía irreversible. Este es el sexto principio de este mensaje, que la sabiduría espiritual dentro del matrimonio es un escudo contra el desastre, que una sola palabra dicha a tiempo, una sola oración encendida por el Espíritu, una sola decisión basada en la fe,
puede cambiarlo todo. Y si hoy vos estás conviviendo con alguien difícil, duro, necio como Nabal, no te desesperes. Dios te ve. Dios no te pide que sufras en silencio, pero sí te está llamando a que seas canal de paz, a que tomes decisiones sabias, a que no respondas al fuego con más fuego, sino que te llenes de su presencia y permitas que tu actitud desarme al enemigo. Porque a veces la guerra más grande no está fuera del hogar, está en los corazones. Y quien tiene a Cristo en el alma, tiene la capacidad de apagar esa guerra con la sabiduría que viene del cielo. 7. La relación de José y María. Cuando el compromiso es más fuerte que el conflicto, en medio de un escenario que cambiaría la historia de la humanidad, encontramos una relación que fue puesta a prueba desde el principio. José y María, una pareja comprometida. Dos personas sencillas, con planes, con sueños, con una vida por delante. Pero un anuncio celestial interrumpió todo. María estaba embarazada. Y no era de José. En aquel tiempo, el compromiso era prácticamente equivalente a estar casado. Romperlo era escándalo, infidelidad, deshonra pública. Y ahora José debía enfrentar lo que parecía una traición. Su prometida esperaba un hijo, que no era suyo. ¿Cómo se restaura una relación que empieza con semejante conflicto? ¿Cómo se confía otra vez cuando todo parece indicar que te hirieron? ¿Cómo se ama cuando el alma está llena de preguntas, de dolor y de confusión? José tenía dos caminos: exponer a María públicamente y exigir justicia, o protegerla en silencio. Y la Escritura nos revela algo poderoso de su corazón. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1:19. José era justo, pero no era rígido, era sensible, y aunque estaba herido, aunque no entendía, eligió la compasión antes que la venganza, y eso lo revela como un hombre maduro, porque en una crisis, la verdadera justicia se manifiesta no en el juicio, sino en la capacidad de amar, incluso cuando no se comprende todo. Pero Dios no lo dejó en la oscuridad, le habló en sueños. Le reveló la verdad. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Y José despertó y obedeció. Tomó a María por esposa, la cubrió, la cuidó, y se convirtió en el guardián del milagro más grande que la humanidad haya visto. Este episodio enseña que todo matrimonio, incluso el más santo, enfrenta desafíos inesperados, momentos en los que parece que todo se derrumba, situaciones que escapan a la lógica, a la explicación humana. Pero también enseña que cuando se elige actuar con fe, con compromiso y con obediencia a la voz de Dios, el amor puede sostener incluso lo incomprensible. José no necesitó entender todo para obedecer, no exigió explicaciones interminables, no se dejó llevar por lo que los demás pensarían. Eligió creerle a Dios y eligió amar a María, incluso en medio de la incertidumbre. ¿Cuántas veces en un matrimonio las cosas no salen como se esperaban? ¿Cuántas veces uno de los dos se enfrenta a decisiones difíciles, a noticias que sacuden, a verdades que duelen, a situaciones que no tienen lógica, y ahí es donde el pacto se prueba. Ahí es donde se revela si el amor es solo emoción o es obediencia al propósito. Porque el matrimonio no es solo unión de cuerpos, es alianza de destinos, es cobertura espiritual, es protección emocional. Y José lo entendió, se convirtió en escudo de María, no solo como esposo, sino como compañero en la misión divina que les había sido confiada. El matrimonio, para muchos, comienza con ilusión, pero a veces también con crisis, con noticias inesperadas, con diferencias que parecen irreconciliables, con escenarios donde todo parece caerse a pedazos.
Pero Dios puede hablar, y cuando habla, renueva la dirección, reestablece la confianza y transforma la herida en plataforma para el milagro. Este es el séptimo principio de este mensaje, que cuando el compromiso está basado en obedecer a Dios y no en exigir certezas humanas, la relación se convierte en vehículo del propósito eterno. Que el amor verdadero no depende de entenderlo todo, sino de obedecer a aquel que todo lo ve. Y si hoy estás en medio de un matrimonio lleno de incertidumbre, de decisiones difíciles, de dudas que parecen nublarlo todo, recordá esta historia. Dios no está en silencio. Él ve, Él habla, Él dirige. Y si vos estás dispuesto a obedecer, Él puede restaurar la confianza, afirmar el propósito y usar tu relación para algo mucho más grande de lo que imaginás. Porque cuando el amor se sostiene con fe, con obediencia y con humildad, no solo sobrevive, se convierte en instrumento del cielo. Así como José y María, vos también podés ver nacer algo divino en medio del conflicto. 7. La relación de José y María, cuando el compromiso es más fuerte que el conflicto, en medio de un escenario que cambiaría la historia de la humanidad, encontramos una relación que fue puesta a prueba desde el principio. José y María, una pareja comprometida, dos personas sencillas, con planes, con sueños, con una vida por delante, pero un anuncio celestial interrumpió todo. María estaba embarazada, y no era de José. En aquel tiempo, el compromiso era prácticamente equivalente a estar casado. Romperlo era escándalo, infidelidad, deshonra pública. Y ahora, José debía enfrentar lo que parecía una traición. Su prometida esperaba un hijo, que no era suyo. ¿Cómo se restaura una relación que empieza con semejante conflicto? ¿Cómo se confía otra vez cuando todo parece indicar que te hirieron? ¿Cómo se ama cuando el alma está llena de preguntas, de dolor y de confusión? José tenía dos caminos: exponer a María públicamente y exigir justicia, o protegerla en silencio. Y la Escritura nos revela algo poderoso de su corazón. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1:19. José era justo, pero no era rígido, era sensible, y aunque estaba herido, aunque lo entendía, eligió la compasión antes que la venganza, y eso lo revela como un hombre maduro. Porque en una crisis, la verdadera justicia se manifiesta no en el juicio, sino en la capacidad de amar incluso cuando no se comprende todo. Pero Dios no lo dejó en la oscuridad, le habló en sueños, le reveló la verdad. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Y José despertó y obedeció. Tomó a María por esposa, la cubrió, la cuidó, y se convirtió en el guardián del milagro más grande que la humanidad haya visto. Este episodio enseña que todo matrimonio, incluso el más santo, enfrenta desafíos inesperados. Momentos en los que parece que todo se derrumba. Situaciones que escapan a la lógica, a la explicación humana. Pero también enseña que cuando se elige actuar con fe, con compromiso y con obediencia a la voz de Dios, el amor puede sostener incluso lo incomprensible. José no necesitó entender todo para obedecer, no exigió explicaciones interminables, no se dejó llevar por lo que los demás pensarían, eligió creerle a Dios y eligió amar a María, incluso en medio de la incertidumbre. ¿Cuántas veces en un matrimonio las cosas no salen como se esperaban? ¿Cuántas veces uno de los dos se enfrenta a decisiones difíciles, a noticias que sacuden, a verdades que duelen, a situaciones que no tienen lógica? Y ahí es donde el pacto se prueba. Ahí es donde se revela si el amor es solo emoción o es obediencia al propósito.
Porque el matrimonio no es solo unión de cuerpos, es alianza de destinos, es cobertura espiritual, es protección emocional. Y José lo entendió. Se convirtió en escudo de María, no solo como esposo, sino como compañero en la misión divina que les había sido confiada. El matrimonio para muchos comienza con ilusión, pero a veces también con crisis, con noticias inesperadas, con diferencias que parecen irreconciliables, con escenarios donde todo parece caerse a pedazos. Pero Dios puede hablar, y cuando habla, renueva la dirección, restablece la confianza y transforma la herida en plataforma para el milagro. Este es el séptimo principio de este mensaje, que cuando el compromiso está basado en obedecer a Dios y no en exigir certezas humanas, la relación se convierte en vehículo del propósito eterno. Que el amor verdadero no depende de entenderlo todo, sino de obedecer a aquel que todo lo ve. Y si hoy estás en medio de un matrimonio lleno de incertidumbre, de decisiones difíciles, de dudas que parecen nublarlo todo, recordá esta historia. Dios no está en silencio. Él ve, Él habla, Él dirige. Y si vos estás dispuesto a obedecer, Él puede restaurar la confianza, afirmar el propósito y usar tu relación para algo mucho más grande de lo que imaginás. Porque cuando el amor se sostiene con fe, con obediencia y con humildad, no solo sobrevive, se convierte en instrumento del cielo. Así como José y María, vos también podés ver nacer algo divino en medio del conflicto. 8. El cordón de tres dobleces. Cuando Dios es el centro y el matrimonio se vuelve inquebrantable. En medio del libro de Eclesiastés, en uno de los pasajes más citados en bodas y ceremonias, hay una verdad profunda, a veces ignorada, sobre el secreto de un matrimonio firme, resistente y lleno de propósito. Dice la Escritura: mejores son dos que uno, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4, 9, 12. Este pasaje nos habla de la fuerza de la unidad, pero también nos revela que esa fuerza alcanza su plenitud cuando hay un tercer hilo entretejido entre los dos. Dios, el Señor, el centro del pacto, el origen y sustento del amor verdadero. Porque el matrimonio no es solo una alianza entre dos personas, es una unión sagrada donde Dios se ofrece como el tercer cordón, no para interferir, sino para sostener, no para controlar, sino para guiar, no para observar desde lejos, sino para caminar en medio de ellos. El problema en muchos matrimonios no es que falte amor, es que falta la presencia de Dios. Porque el amor humano, por más sincero que sea, es limitado. Se cansa, se confunde, se resiente. Pero cuando Dios está entrelazado, cuando es parte viva del vínculo, el amor se renueva, la paciencia se extiende, la esperanza se fortalece y el pacto se santifica. Un cordón de tres dobleces tiene una estructura especial. No solo es más fuerte, es más flexible, soporta la tensión. No se rompe fácilmente ante los tirones, las pruebas, las tormentas, porque no depende de la fuerza de uno o del otro, sino de la resistencia del conjunto. Así también el matrimonio. Cuando Dios es parte, la relación soporta lo que para otros sería causa de ruptura. Cuando Dios está en medio, hay perdón cuando lo humano ya no quiere perdonar. Hay paciencia cuando la carne ya no la tiene. Hay ternura cuando el corazón se endurece. Hay dirección cuando todo parece confuso. Y la gran pregunta es, ¿está Dios entre vos y tu pareja? ¿Está como un observador lejano o como un participante activo en tu relación? Muchas parejas oran por separado, pero nunca oran juntas. Muchos mencionan a Dios en sus palabras, pero no lo incluyen en sus decisiones. Muchos dicen, mi matrimonio está bajo la cobertura de Dios, pero no dejan que Él gobierne ni en lo espiritual ni en lo emocional.
Y aquí está la clave. Dios no impone su presencia. Él se ofrece, se invita, se entrelaza cuando se le da lugar, cuando ambos deciden que Él sea el eje. No un adorno religioso, sino el fundamento invisible que lo sostiene todo. El cordón de 3 dobleces también habla de equilibrio. Si uno tira más, el otro cede. Si uno se debilita, el otro lo sostiene. Y Dios, desde el centro, mantiene la tensión balanceada, la cuerda firme, el propósito vivo. Este es el 8º principio de este mensaje, que el matrimonio no debe depender únicamente de la compatibilidad emocional, ni de la atracción física, ni siquiera del esfuerzo humano, sino de una alianza espiritual constante con Dios, y esa alianza se construye en lo cotidiano, en una oración juntos antes de dormir, en una conversación profunda sobre lo que Dios está mostrando, en un tiempo devocional compartido, en el perdón que se ofrece con humildad, en el amor que se sirve y se sacrifica. El matrimonio no es una cuerda débil entre 2 personas. Es un cordón que, si tiene a Dios en el centro, puede resistir la presión de la vida, el desgaste del tiempo, la tentación del enemigo y las tormentas más duras. Y si hoy sentís que tu relación está a punto de romperse, quizás sea momento de revisar si falta ese tercer hilo. Quizás han tirado demasiado cada uno para su lado. Quizás se ha perdido el eje. Y es hora de invitar nuevamente al Señor a entretejerse entre ustedes, no como un salvavidas ocasional, sino como el verdadero núcleo, porque cuando Dios está en medio, todo cambia. Lo frágil se vuelve fuerte, lo roto se vuelve reparable, lo seco florece y lo imposible se vuelve testimonio. Un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, no porque los 3 sean iguales, sino porque hay uno que es eterno, y ese uno es el Señor. Él es quien une, quien fortalece, quien renueva y quien restaura. Cuando el matrimonio lo pone en el centro, la historia toma un nuevo rumbo. El amor vuelve a tener raíz, y el pacto se convierte en un reflejo del cielo en la tierra. 9. La mesa del banquete. Cuando el perdón sincero prepara el terreno para el milagro, Jesús hablaba con parábolas. Y en una de sus enseñanzas más poderosas, comparó el reino de los cielos con un gran banquete preparado por un rey. Un festín lleno de abundancia, de gozo, de invitación abierta, pero muchos, aunque invitados, no quisieron venir. Pusieron excusas, rechazaron la invitación, menospreciaron la oportunidad. Y entonces el rey se enojó, pero no canceló el banquete, simplemente lo abrió para otros. Id por los caminos y llamad a todos los que halléis. Mateo 22:9. Y los siervos trajeron a malos y buenos, y la sala se llenó. El banquete se celebró. Pero uno de los invitados no llevaba ropa de fiesta, no se había preparado, no había entendido el valor de estar allí, y fue echado fuera. ¿Qué tiene esto que ver con tu matrimonio? Todo. Porque muchas veces el hogar se convierte en una especie de banquete frustrado, donde uno espera comunión, espera celebración, espera amor compartido, pero lo que encuentra es rechazo, distancia o indiferencia. Y poco a poco, la mesa se vacía. Ya no hay diálogo, ya no hay gestos, ya no hay gratitud. Pero en esta parábola hay una lección profunda para quienes están luchando por restaurar su matrimonio. El amor necesita una mesa, un lugar de encuentro, un terreno sagrado donde se vuelva a servir el pan del perdón, el vino de la gracia y el alimento de la palabra hablada con ternura. No hay restauración si no se prepara el ambiente. No hay sanidad si el corazón sigue armado, cerrado, frío. Así como el rey preparó todo y aún así fue rechazado, en muchos matrimonios hay uno que intenta, que busca, que sirve, pero no encuentra reciprocidad.
Y aquí viene una enseñanza clave. El amor verdadero sigue preparando la mesa, aunque el otro aún no llegue. Porque la restauración empieza con disposición, con intención, con fe. Jesús, en otra ocasión, se sentó a la mesa con Pedro después de la traición, después del abandono, después del dolor. Pedro había negado al Maestro 3 veces, y sin embargo, Jesús lo llamó a desayunar. Lo restauró con preguntas llenas de amor. ¿Me amas? Y no solo lo perdonó, le devolvió el propósito. Apacienta mis ovejas. Juan 21, 15, 17. Esto nos enseña que la mesa del perdón no es un lugar de juicio, sino de restauración. No es para hablar del pasado con ira, sino para hablar del futuro con esperanza. No es para cobrar deudas emocionales, sino para cancelar todo con gracia. Muchos matrimonios están esperando el milagro, pero no han puesto la mesa, no han preparado el ambiente espiritual, emocional y práctico para que el otro pueda regresar. Y poner la mesa no es debilidad, es valentía, es fe en acción, es abrir espacio para que el otro tenga donde sentarse cuando decida volver. También puede ser que haya heridas profundas, engaños, fracasos que parecen irreparables, y tal vez pensás, ¿cómo voy a perdonar eso? ¿Cómo puedo invitar de nuevo al corazón a alguien que lo quebró? La respuesta no está en tu fuerza, está en el ejemplo del Maestro. Él fue traicionado, escupido, abandonado, crucificado, y aún así levantó pan y lo partió, y ofreció vino, y dijo, este es mi cuerpo, este es mi pacto, derramado por amor. Lucas 22, 19, 20. Ese es el corazón del verdadero amor, ofrecerse incluso cuando duele, servir incluso cuando no hay garantías, amar sin condiciones, porque Dios ya nos amó así primero. Este es el 9º principio de este mensaje, que la restauración matrimonial requiere una mesa preparada con perdón sincero, que hay conversaciones que deben ocurrir sin rencor, con la mirada puesta en la gracia de Dios y con el deseo genuino de sanar, que no se puede invocar el milagro si el ambiente no está dispuesto. Y si vos sos quien está esperando, quien ha puesto la mesa del perdón, quien sigue orando por el regreso de la comunión, no te desalientes. Dios honra esos actos invisibles. Él ve tu disposición, y en su tiempo perfecto puede traer al corazón de tu pareja el deseo de volver a sentarse contigo. Y si sos quien se alejó, quien no ha respondido al amor ofrecido, quien mira la mesa con desconfianza, hoy podés cambiar eso. Hoy podés aceptar la invitación, volver a sentarte y dejar que el amor de Dios haga lo que vos no podés. Porque en la mesa donde Cristo es el anfitrión, las heridas se sanan, las lágrimas se secan y el amor vuelve a tener sabor. Solo hace falta un paso, una decisión, un sí, y el milagro comienza. 10. La restauración de tu matrimonio comienza hoy. En el altar del amor que no se rinde, llegaste hasta aquí, y eso no es casualidad. No todos lo hacen. Muy pocos son los que atraviesan todo un mensaje como este, con el corazón abierto, con la fe encendida, con la expectativa de encontrar algo que transforme de verdad. Pero vos lo hiciste. Vos llegaste hasta el final. Y eso dice mucho de vos. Dice que todavía hay esperanza en tu alma, que todavía crees, que aunque hayas llorado, aunque hayas sufrido, aunque hayas tenido 1000 motivos para rendirte, todavía elegís escuchar la voz de Dios. Y por eso, este momento es sagrado. A lo largo de este estudio vimos 9 principios poderosos. 9 revelaciones bíblicas que Dios usó para hablarte, para tocar lo más profundo de tu corazón, para encender una llama que tal vez estaba a punto de apagarse.
Y ahora, en este último tramo, el Señor quiere sellar en vos algo más grande que una enseñanza. Quiere dejarte una convicción sobrenatural, que tu matrimonio puede ser restaurado, que no todo está perdido, que lo que fue herido puede ser sanado, que lo que parecía seco puede volver a florecer, que lo que el enemigo intentó destruir, Dios lo puede levantar más fuerte, más firme, más glorioso. Pero para eso hay una decisión que nadie puede tomar por vos. Poner tu matrimonio en el altar, entregarlo de verdad, rendirlo, no como quien se resigna, sino como quien se somete al poder transformador del cielo. Dios no quiere que sigas sobreviviendo en una relación rota. Dios no quiere que vivas bajo el mismo techo con un corazón dividido. Dios no quiere que repitas rutinas, sin conexión, ni que finjas amor cuando lo que hay es distancia. Él quiere ser el centro, el fundamento, el tercero en el cordón, el vino nuevo, la mesa servida, el pacto restaurado. Pero ¿cómo empieza eso? Con una oración sincera, con un clamor desde lo más hondo, con un sí profundo, real, comprometido. Un sí que no depende de que el otro cambie primero. Un sí que no se basa en condiciones humanas. Un sí que mira al cielo y dice, Señor, acá está mi matrimonio, te lo entrego, te lo consagro, y confío en que vos podés hacer lo que yo no puedo. Tal vez hoy tu pareja está lejos de Dios, o lejos de vos. Tal vez están juntos, pero se sienten solos. Tal vez hubo errores graves, gritos, silencios hirientes. Tal vez la pasión murió, la ternura se fue, la comunicación se rompió. Tal vez estás agotada o agotado y sentís que ya no podés más, pero ahí, en ese mismo lugar donde ya no tenés fuerzas, es donde Dios empieza a obrar, porque Él es experto en empezar donde vos terminás. Él es especialista en hacer caminos en el desierto, en resucitar lo que otros ya enterraron, en devolver lo que fue robado, en encender fuegos donde solo hay cenizas. Y si vos llegaste hasta aquí, es porque Dios tiene planes con vos, porque este no es solo un video más. Este es un altar disfrazado de contenido, una cita divina que Él preparó para encontrarse con vos. Y en este momento el cielo está atento. El Espíritu Santo está tocando tu corazón. Y el milagro puede comenzar ahora. Pero quiero que hagas algo más. Un acto de fe. Un paso visible. Comenta esta frase ahora mismo. Mi hogar es un altar y Dios es el centro. Escribíla como una declaración, como un compromiso, como una señal de que no solo escuchaste, sino que tomaste una decisión, porque quiero saber quiénes son los que llegan hasta el final, quiénes son los que de verdad tienen hambre de restauración, quiénes son los que Dios está marcando como elegidos para este nuevo tiempo. Y tu comentario será una bandera, un grito espiritual, un testimonio de que vos crees que Dios puede hacerlo. Ahora, entendé esto. Este video no es el final, es el comienzo. Seguí alimentando tu fe, seguí mirando los demás estudios. No te desconectes de esta fuente, porque muchos no tienen iglesia, y este canal se convierte en una casa espiritual, en un refugio de palabra viva, en un lugar donde el Espíritu Santo habla, consola, corrige, restaura. Por eso te invito, con todo el amor de mi corazón, a que te suscribas ahora mismo. No es por números, no es por algoritmos, es porque cuando te suscribís le decís a YouTube, este contenido transforma, este mensaje tiene que llegar a otros. Y el sistema empieza a mostrarlo a más personas, a más matrimonios en crisis, a más esposos que están por rendirse, a más esposas que están a punto de tirar la toalla. Y si vos no te suscribís, si vos no compartís este video, estás cerrando una puerta. Estás dejando que este tesoro
aunque de escondido, pero si lo compartís, si lo difundís, si lo hacés correr, te convertís en parte del milagro de otros. Te volvés canal, instrumento, extensión del reino. Así que hacelo, suscribite, comentá, compartí, y sentite orgulloso de ser parte de esto, porque muy pocos llegan hasta acá, muy pocos se comprometen de verdad, muy pocos levantan el estandarte del amor restaurado, y vos sos uno de ellos. Y ahora, antes de que termine este video, quiero que no te levantes. No cierres la pestaña, no te distraigas, deja que la música siga unos minutos. Quédate ahí, en silencio, respirá, poné tu mano sobre tu pecho y dedica unas palabras al Señor. Agradécele por este mensaje, pedile dirección, consagrá tu hogar una vez más. Y no apagues este video hasta que termine, porque estos últimos segundos son sagrados, son un eco del cielo, una brisa de paz. Y en ese ambiente, el Espíritu Santo sigue obrando, porque la restauración no terminó. Apenas comenzó. Tu matrimonio está en las manos correctas, y lo que Dios toca, vive otra vez.